Alternativa Sonora. Código Libre. Muy buenas noches, es un placer para mí encontrarme otra vez aquí en una emisión más de Coeficiente Espiritual. Me presento, soy Yadira Viñaquic, autora de los libros Coeficiente Espiritual, Capítulo 0 y De Viuda a Huevuda. Esta noche quiero hablar de ese espacio en el que la mente se va deteniendo por pensar que hay límites y olvidar que hay algo más profundo dentro de nosotros, que es lo que verdaderamente mueve al ser humano. Hace unos días conducía de regreso hacia mi ciudad natal y recibí una llamada. Estábamos platicando referente a lo de mi libro, precisamente del de Viuda Huevuda, por eso esta vez hasta incluso lo menciono hasta el final, aunque es el primer libro que escribí. Me decía la persona que le brincaba el título, que le brincaba esa parte de huevuda, esa parte de una mujer que cae gorda teniendo ese potencial en el cual se cree muy fregona o muy ruda o muy algo. Le dije, bueno, ¿leíste ya mi libro? Me dice, sí, lo leí. ¡Wow! ¿Y en serio me dices que el libro te apetece para decir que está como de una mujer así ruda, fuerte o algo? Sí. ¿Qué opinión me das de don Armando? ¿Cómo? ¿Qué opinión me das del señor don Armando, que está dentro de mi libro? No recuerdo haber leído algo de don Armando. ¿Qué opinión me das de Ángeles? Tampoco. Entonces entendí que aún no lo leía, o que si lo leyó, sus creencias limitantes al escuchar la palabra huevuda ya habían bloqueado su mente. Y he ahí que dije, esta noche voy a hablar y cerrar con broche de oro estas emisiones que son finalmente en vivo para pasar exclusivamente al área de podcast. ¿Por qué? Porque finalmente entendí que una creencia limitante hace que en una sola pantalla, por una sola palabra, detengas todo un proceso de un sentir espiritual. Y es como decirte algo. Te dicen que un alimento tiene, no sé, alguna, para no decir marcas, que tiene jitomate y a ti no te gusta. Y probablemente ni lo contenga, pero no te atreves a probarlo porque te dijeron y tu creencia limitante dijo no. Ni siquiera te das la oportunidad de saber qué puede provocar en ti el saber que puedes hacer el uso de todos tus recursos, los ojos, las manos, el olfato, el gusto para degustar una obra. ¿Qué hay detrás de esa parte espiritual que no tiene límites? Finalmente, entender que cuando conectas con una palabra, probablemente te quedes estancado en tu vida con esa creencia limitante. Y mi libro es lo más lejano y alejado a esa parte de ruda, cabezona, bravucona. Nada que ver, es todo lo contrario. Es ofrecer un bálsamo de paz para que la persona que se encuentra atravesando un problema de salud, de un duelo, de una carencia económica, de un divorcio, de una pérdida, lo he repetido millones de veces, encuentre un bálsamo de paz en el cual se vaya deteniendo y escuchando y aprendiendo a oler con el espíritu la vida, a que no le limite la creencia de entender que eso que está viviendo es lo único que hay. Definitivamente hay un proceso gigante cuando una persona ya hemos pasado y trascendido algunas barreras de las creencias limitantes, ya no podemos volver a ser igual. Entonces entendí que no hablamos el mismo idioma. Llegué a mi casa y seguía pensando, wow, de veras lo invitaría. Y los invito a los que ahora me escuchan o a los que ahora me ven. Está en Spotify, pueden encontrar ahí los primeros
bocetos, el primer bosquejo, la primera entrada, lo primero que pueden saborear de mi libro. Está la introducción, el prólogo y el capítulo 1. Pero lo curioso fue que al día siguiente, un personaje a quien admiro, un hombre con un nivel económico elevadísimo, habla no sé si 6 u 8 idiomas, una familia ejemplar, todo tiene, o sea, es una persona encantadora, su esposa, sus hijos, los pequeñitos, los más grandes, todo está en orden, porque es un hombre de familia con creencias no limitantes, sino abiertos a escuchar y a ver. Él me escribe y me dice: oye, te escucho toda la vida, todos los días repito los podcasts que has subido a Spotify, porque me llenan, porque finalmente estás de verdad haciendo una transformación espiritual. Quiero comprar un par de libros para regalar de Viuda Huevuda, que no creo que un empresario de ese nivel, si encontrara que es un libro que va a dar con patadas hacia la vida y patadas hacia otro ser humano, lo recomendaría. Yo me quedé, wow, muchas gracias. Me hizo una carta punto por punto, así enumeró el número 1, Yadira, quiero decirte que te felicito, que los podcasts, que esto, que lo otro. Y entonces yo dije, wow, en menos de 24 horas, 2 creencias diferentes. Una que me habla de esa fuerza espiritual que puede causar una mujer cuando ha pasado y ha atravesado esas células malignas del miedo, de la desesperanza, y que va con ese equipaje en la espalda, sintiendo la presencia de Dios que va alando nuestra vida. Entonces entendí que hoy tenía que compartir algo de eso. Algo en lo cual decirle a la gente, decirle a ese ser humano que piensa por un límite de una mujer, que pasa todavía con una idea de, no sé, yo soy más fuerza que tú y ni siquiera es posible que seas quien debes de ser, no sé, o sea, me pareció nauseabundo escuchar que una mujer tiene que quedarse quieta y que pues en su casa y todo. Me encantaría esa idea si eso fuera lo que pudiera hacer. No, bueno, me dedicaría a pintarme las uñas, a estar en un spa, me dieran masajes, acomodaran mis rulos en el pelo, me hicieran y me volvieran. Pero algunas mujeres no tenemos otra opción que salir y trabajar. Y trabajar no significa, dentro de una creencia limitante, que vas a buscar en la vida problemas, o que vas a buscar en la vida atravesarle la vida a alguien más, o que estás buscando ser protagonista de una historia. Para nada. Algunas veces se trata de llevar el pan a tu casa, algunas veces se trata de pagar tu subsistencia, y algunas veces se trata que no naciste en la familia perfecta, o tal vez naciste en la familia perfecta, en esa que te hizo ser un ser humano como el común denominador. Como el común denominador, ¿por qué? Porque la mayoría de personas en esta vida, en esta época y en este planeta, tenemos que tener un espacio en el cual desarrollarnos para la subsistencia. Lamentablemente, las creencias limitantes, y no quiero ni siquiera utilizar como abogada términos como machismo o feminismo, vomito ambos. Los vomito ambos porque me concentro en pensar en la parte del espíritu de una persona, sea hombre o sea mujer, en esa parte espiritual que ya cuando ve la discusión o alguien más te dice lo que opina acerca de una palabra, volteas y dices, paso sin ver, no entiendo tu plática, no entiendo tu problema, no entiendo ni siquiera de qué quieres hablar, no entiendo ni siquiera qué estás postulando, porque sabes que cuando ya hemos pasado esa membrana transparente, ¿qué pasa? De las creencias limitantes de la mente hacia ese potencial del espíritu, nada vuelve a ser igual. Ni siquiera puedes entender cómo es que alguien puede medir en fuerza, alguien puede medir en volumen de cuerpo, en volumen de economía o en volumen de años o de belleza, el valor de una persona. Hay gente que ha trascendido a pesar de la edad que tiene. Hay mujeres que se han abierto el camino de manera difícil, ruda, y no porque tengan 3 o 4 trabajos o uno solo, las hace que no quieran estar en sus casas atendiendo a sus hijos o dedicadas al hogar. Pero qué padre, ¿no?
Si esa mujer ruda que trabaja y le criticas y le dices, regrésate a tu casa, el día que te saca de un apuro, el día que ella tiene para la cuenta que tú no tenías, el día que ella puede pagar el peso que tú no traes, ¿qué es lo que sucede? O finalmente, cuando enseñas en tu hogar, en tu seno familiar, que esa parte de un ser humano que no valora la presencia de una mujer porque tiene catalogado en su creencia limitante que una mujer es para tal o cual actividad, es deprimente. Definitivamente esta época ya no va para eso, porque muchas personas tenemos que salir a buscar ese pan y algunas otras tenemos el talento de haber encontrado ese camino, ese haber hecho podría decir como la autopsia de nuestro propio cuerpo. En mi caso, siento que lo abrí con un bisturí en el cual dejé en el suelo esa capa de mi piel que me cubría y me lanzó hacia afuera a poder decir, ¿sabes? Te hablo desde el espíritu, confronto tu vida desde el espíritu, llamo tu atención desde el espíritu. Lo demás que veas en mí, alcanzo a distinguir que es una creencia tuya limitante, y no por el hecho de que no entiendas lo que es el espíritu de un ser humano, no de un hombre y de una mujer, no significa que no existe. Es como que me digas que no hay un aparato adentro de nosotros que al comer hace la digestión. No sabemos cómo procede. Los médicos tal vez, y los que estudian todo el funcionamiento interno. Los demás comemos y sabemos que hay una digestión. Así es, el espíritu no lo ves, pero no porque no lo entiendas, y esa fuerza espiritual que saca a un ser humano, hombre, mujer, niño o joven, a salir adelante, no necesariamente es para que le puedas catalogar en una creencia de una palabra. Ese libro que escribí con el alma, titulado De viuda a huevuda, trataba justamente de hacer lo contrario en lo que el primer caso de la persona que comento. Trataba de hacer lo que logré en el segundo caso. Trataba de hacer que esa gente que tiene fortuna material volteara a vernos de manera diferente y entendiera que podíamos impactar, porque teníamos una historia que contar, la gente que está desafiada, y salimos a la vida sin armas y sin ataques. Esa palabra era un asco para mí ponerla, un asco, pero era la manera de decir, ¿te da asco la palabra huevuda? Y permites que tu hijo maltrate a su esposa, y permites tú maltratar a tu esposa, y permites que tu jefe te traiga a las patadas, y permites que alguien te traiga sobajado. Eso es peor en la vida. Eso es una creencia limitante. Finalmente entendí que podía llevar un panorama de vida y llevando un mensaje grandioso de espiritualidad, porque es en lo que me convertí, porque finalmente eso es lo que vine a dar, y porque finalmente esa fue la fuerza que convertí en voluntad. Esa parte de una palabra que no tiene significado si no se lo hubiéramos dado, nunca jamás hubiese sido golpeante, vergonzante o vituperante, sino simplemente mostrar que esa parte espiritual es la que saqué con todo a la vida, para ir diciéndole a la gente, vengan, vamos, despertemos y salgamos de esas creencias limitantes de yo soy más que tú eres menos que yo, sino somos iguales en espíritu. Finalmente, una creencia limitante puede hacer que te pierdas por mucho o largo tiempo la grandeza de entender que el espíritu, lo entiendas o no, lo creas o no, es parte fundamental de nuestra vida. Muchas gracias, buenas noches, un placer haber compartido con ustedes estas vivencias en Código Libre. Buenas noches. Código Libre.